entrega vamos a abordar un tema de tremenda importancia que a veces se discute, a veces no se entiende, pero normalmente surge en los distintos diálogos y en los diferentes foros. Se dice que en las economías desarrolladas el mercado bursátil es eficiente en canalizar el ahorro, la inversión, básicamente hacia el sector productivo. Pero ese ahorro, esa inversión, ¿cómo o a través de quiénes se canaliza? Básicamente a través de un eje conductor que lo dan las bolsas de valores. Y las bolsas de valores evidentemente son entidades que requieren a su vez apoyo de otros agentes que son los que contactan directamente con los interesados en captar recursos del público en el sector real, el sector financiero, que requiere de inversiones para dirigirlas a sus actividades productivas, y a su vez de los inversionistas, de los ahorristas, que quieren rentabilizar sus capitales de una forma diversificada y más inteligente. Y justamente esos agentes son las casas de valores. Pero esas casas de valores no pueden funcionar en un entorno económico, competitivo, moderno, de amplia regulación, si no están agrupadas. Y en el Ecuador, ese rol de agrupación, de agremiación, lo cumple la Asociación de Casas de Valores. Esta mañana, en este momento del programa, vamos a tratar de entender mejor qué rol juega el mercado de valores, qué rol juegan las casas de valores y evidentemente cuál es el valor, la importancia de la agrupación en la que están todas ellas reunidas, que es la ASOCAVAL. Para hablar de eso, doy paso a realmente quien es una experta, la doctora Catalina Pasos, que nos acompaña hoy. Ella, jamás de estar ahora dirigiendo, liderando esta importante agremiación, ha tenido alrededor de 30 años de experiencia en el sector público y privado, ha ocupado importantísimas funciones a nivel del sector público en el ámbito de la regulación de las entidades financieras y de mercado de valores, y es una experta en ese tema y es quien va a compartir realmente el conocimiento y la práctica de tan importante sector. Bienvenida, Catalina, qué gusto tenerla en este espacio de I99. Francisco, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, gracias a las personas que nos están escuchando. Concuerdo con usted, es muy importante hablar del mercado de valores para nuestro país. ¿Por qué? Porque el Ecuador necesita ampliar sus fuentes de financiamiento productivo. Tradicionalmente, todos en el país, o su mayoría, pensamos que el financiamiento debe venir exclusivamente del sector financiero, refiriéndome a bancos, cooperativas de ahorro y crédito o mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. Pero una economía, cuando quiere crecer, necesita más canales para ese financiamiento. Entonces, ahí es lo interesante del mercado de valores, que nos permite justamente conectar ese ahorro de las personas, empresas o inversionistas institucionales con proyectos productivos que necesitan recursos para crecer, armarse, innovar o generar empleo. ¿Y cuál es el valor agregado o por qué se sostiene en muchísimos foros de que la práctica nos enseña de que el mercado de valores, la capitalización bursátil, es fundamental o determinante en el crecimiento económico de un país? Si nosotros comparamos a un mercado de valores, por ejemplo, internacional, de una economía desarrollada, ¿por qué dependen estas economías de los mercados de valores profundos? Y cuando me refiero a profundos, digo que tienen mucha negociación, que es un mercado líquido, donde uno puede acceder rápidamente tanto al título de valor como al recurso que se necesita. ¿Qué es lo que pasa en las economías desarrolladas? Las empresas no dependen únicamente del crédito bancario. Entonces, se les da la oportunidad de que puedan emitir deuda, levantar capital, estructurar instrumentos financieros, acceder a inversionistas de manera directa, sean institucionales o individuales, y también contactar con fondos de inversión. Y eso lo que genera y le da al país es profundidad financiera. Y esta profundidad financiera es importante porque nos permite que el ahorro se convierta en inversión más bien productiva, ¿cierto? Entonces, mientras más profundo
profundo del mercado de valores, existen más posibilidades de financiar infraestructura, transformación energética, innovación, el crecimiento empresarial. Y en el caso del Ecuador, yo creo que tenemos ahí mucho espacio para crecer en esa dirección. En términos prácticos, Catalina, ¿qué es lo que permite financiar el mercado de valores versus el sistema financiero tradicional? Yo diría que no hay ninguna diferencia, ¿no? En realidad, el sistema financiero y el mercado de valores cumplen funciones distintas porque estamos hablando de diferentes plazos en cuanto al financiamiento, pero son complementarias. La banca, las cooperativas intermedian a través del crédito, esos recursos que le entregan a las empresas a través de su captación de depósitos y con esa captación otorgan los préstamos de acuerdo a su propio balance. En cambio, en el mercado de valores, lo que se permite es que las empresas, las instituciones, los emisores del sector público y el sector privado emitan y vayan directamente a los inversionistas a través de instrumentos como son los bonos, que en nuestro caso la ley los determina obligaciones, ya sean de corto o largo plazo. En el caso de corto plazo se llama papel comercial, las titularizaciones o también los fondos de inversión u otros mecanismos. Entonces yo le diría que no se trata de compararlos y decir el uno es mejor que el otro. En realidad, lo que debemos de entender es que en una economía sana que quiere crecer, se necesitan ambos. Bancos y cooperativas fuertes y un mercado de valores profundo, líquido y que sea confiable. Porque cuando existen este número de alternativas, o sea, no solamente una, las empresas pueden elegir mejor cómo fondearse y los inversionistas pueden diversificar mejor sus recursos. Y en ese ámbito de generar recursos, de distribuir y de hacer circular la riqueza, ¿cómo se pudiera definir el rol de las casas de valores? ¿Cuál es en la economía más allá de la intermediación como tal que desarrollan? Para mí las casas de valores cumplen un rol estratégico. ¿Por qué? Porque son estos intermediarios especializados que conectan a los emisores con los inversionistas. Y su trabajo no solo se limita a comprar o vender títulos valores, en realidad estas instituciones son las que estructuran las emisiones, identifican cuáles son las mejores alternativas de financiamiento para esos emisores. Además, acompañan a las empresas en este proceso de llegar al mercado, que como usted bien decía, es un mercado altamente regulado y además, por el otro lado, ayudan a los inversionistas a tomar mejores decisiones informadas en dónde colocar su dinero. Entonces, si hablamos en términos sencillos, una casa de valores ayuda a quien necesita capital para que pueda acceder al mercado en mejores condiciones o en condiciones adecuadas, y también por el otro lado a quien tiene recursos que quiere ahorrarlos y convertirlos en una inversión para encontrar mejores oportunidades con información, análisis y respaldo técnico. Entonces yo diría que las casas de valores cumplen este papel de articulador de confianza. Ahora que dice Catalina, es muy válido eso de articulación de confianza. En ese ámbito, ¿qué aportan o cómo aportan las casas de valores para el tema de la transparencia, del acceso al mercado, de la, reitero, generación de confianza hacia el inversionista institucional o personal? Al 100% ellas son las que tienen que cumplir con toda esta normativa y con las buenas prácticas que significa estar en el mercado de valores. Porque este mercado funciona, la base es la confianza. Y para que haya confianza tiene que haber muchísima información. Un inversionista cuando decide colocar sus recursos debe entender en qué está invirtiendo ese dinero. ¿Cuáles son los riesgos que se toma cuando está poniendo el dinero en algún tipo de inversión? Entonces, esto tiene que ser un análisis de quién es el emisor, qué información existe y cómo están estos mecanismos de protección que puede acceder en este tipo de inversiones.
Y ahí la transparencia que usted comentaba es clave porque las casas de valores son las que cumplen este rol de ordenar o ayudar a ordenar esta información de los emisores, explicarla de mejor manera y canalizarla en decisiones de inversión que son más informadas. Y ahí es cuando también cumplen un rol muy importante dentro del mercado. Ya si hablamos de buenas prácticas, yo le diría que temas de gobierno corporativo, también las casas de valores ayudan a que las empresas accedan al mercado en mejores condiciones de gobernanza. O sea, que les enseñan por qué es bueno reportar, por qué es bueno dar información, explicar, rendir cuentas, y eso definitivamente no solo ayuda al mercado de valores, sino también al sector empresarial. Catalina, usted ha sido reiterativa en mencionar un término que felizmente lo ha explicado bastante bien, esto de la profundidad. ¿Qué es lo que ha impedido aquí en el Ecuador o qué limitaciones, qué situaciones han impedido que el mercado de valores ecuatoriano sea o alcance una mayor profundidad? Desde mi punto de vista, yo le diría que existen unas tres barreras que son las que han impedido el crecimiento del mercado. La primera para mí es cultural. Muchas empresas no conocen suficientemente el mercado de valores o tienen esta percepción de que estar en el mercado de valores es difícil, es complejo, es riesgoso. Para la segunda parte sí es el tema regulatorio y la parte operativa, ¿no es cierto? Si bien tenemos reglas, necesitamos que esas reglas sean más claras, sean más eficientes y más flexibles, porque si bien entendemos que se tiene que proteger al inversionista como uno de los principios fundamentales de la ley del mercado de valores, también debería haber un espacio para la innovación y desarrollo en un mercado como el actual, que es tan rápido. Ahorita ya estamos hablando de servicios financieros y tecnológicos, de crowdfunding, temas que todavía ni siquiera están normados en nuestro país. Y la tercera razón o barrera que yo mencionaría es el tema de la liquidez. Para que un mercado de valores sea dinámico, necesitamos tener más emisores, más inversionistas, más instrumentos y que se puedan negociar fácilmente de manera secundaria. Porque ahí es cuando para el inversionista es fácil acceder al recurso, o sea, como tener el teléfono, hacer un clic y transferir dinero de un lado al otro, igualito. Y ahí para mí una buena noticia es que estas barreras podemos trabajarlas si existe una coordinación entre todos los actores del mercado, como los reguladores, las bolsas de valores, los emisores, los inversionistas y las casas de valores. Catalina, ¿le parece que podamos profundizar un tanto en lo último que usted mencionó? Porque justamente hoy, ¿dónde estarían las mayores oportunidades reales para dinamizar el mercado? Porque usted mencionó tres ejes: emisores, inversionistas y reguladores. Pero ¿cuál es el ejercicio, qué rol, qué atribución, qué es lo que deberían accionar cada uno de ellos justamente en pro de la dinamización del mercado de valores, entiéndase con el objetivo de apoyar el desarrollo nacional? Yo diría que desde el lado de las empresas, de los emisores, el financiamiento empresarial es la base. Muchas empresas necesitan alternativas para crecer y no deberían depender de una sola fuente de financiamiento. Especialmente cuando hablamos de este sector económico, que son las pequeñas y medianas empresas, que actualmente no tienen un acceso fácil a acceder a recursos, y entonces lo están haciendo en una manera no apropiada, o sea, a través del chulco o a través de que alguien le presta, y obviamente eso en el costo se hace demasiado alto y no les permite desarrollarse correctamente. Ya para el lado de los inversionistas, hablemos de la inversión. Los inversionistas deben buscar mitigar sus riesgos y para hacerlo tienen que diversificar. Así, de esta manera pueden proteger sus patrimonios y acceder a instrumentos que sean adecuados para cumplir con esos objetivos de inversión y de rentabilidad.
Y desde el lado de la regulación, a mí sí me parece muy importante el análisis de la sostenibilidad. O sea, yo estuve, como bien dijo usted, en el lado de la regulación y es bien complicado el, eh, el ente regulador llegue oportunamente con las normas. Y ahí hay muchas razones. Pero yo le digo, Francisco, he vuelto al mercado a los 15 o 20 años, ya hace mucho tiempo, y sí me ha frustrado ver que esta falta de oportunidad en el tema normativo lo que está afectando es a la sostenibilidad del sector. Justo la semana pasada estuvimos en un evento, las casas de valores, las bolsas, todos los participantes de los depósitos centralizados, y ahí nos decía el expositor que si no nos montamos a este tren de la modernización, de la tokenización, del digitalizar los nuevos canales de distribución, de ser innovadores, podemos desaparecer. Entonces esto ya se trata de ser sostenibles y ahí la regulación tiene que darnos una mano para poder seguir trabajando. Y yo quiero destacar lo que usted acaba de decir de la sostenibilidad, porque algunos de radioescuchas y que nos ven también pueden suponer que esto de la sostenibilidad es simplemente dar viabilidad o sustento en un tiempo largo a las empresas que viven del mercado de valores. Pero es que no es así, porque los canales que tiene el mercado, que son la bolsa y las casas de valores, los depósitos centralizados, realmente cumplen ese rol de intermediación, de canalización. Pero la sostenibilidad realmente es para el país. El país es el que pierde, el país es el que se atrasa. Y desde esa rica experiencia que usted ha tenido de estar tanto en el sector público como privado y darse cuenta y sentirse frustrada, como muchos de los ecuatorianos, ¿qué podría usted proponer? ¿Por dónde, discúlpeme la expresión, por dónde van los tiros para la solución? Porque somos un país que tiene una cultura legalista muy, muy cerrada, de diseñar figuras legales muy anquilosadas que quieren regular el punto y la coma y no van acorde con los tiempos modernos en que la evolución es cuestión de segundos prácticamente. Yo le diría que por el lado de la regulación ya tenemos un canal que nos podría ayudar a hacer pilotos que le den mayor seguridad a los entes de regulación y entes de supervisión para que empecemos a trabajar más rápidamente en estas ideas o innovaciones que se nos vienen a la mente, ¿no? Esto es el sample regulatorio. Ya en el año 2024 debe ser, en el marco de la ley FinTech que se emitió desde la Asamblea, se emitió ya esta norma de sample regulatorio para el caso de los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito. El ente de control ya ha emitido la norma secundaria. Entonces yo espero que ya pronto empiece a haber estos pilotos y estas ideas que van a ser como vigiladas, que a pesar de que no haya normas se pueden realizar, el ente de control ayuda a vigilarlas y viendo los resultados luego ya se puede normar. Si es que esto empieza a tener éxito, yo creo que podríamos empezar a hablar de un sector regulatorio más oportuno. ¿Y por qué es necesario? Porque una de las principales oportunidades que tenemos como país es que al ser un país dolarizado, nosotros deberíamos a todo nivel estar transaccionando afuera porque el dólar nos da esa facilidad de hacerlo. Y en nuestro caso, en el caso del mercado de valores, tenemos algunos temas regulatorios que debemos ir ajustando, de manera que ya nuestras casas de valores puedan vender títulos valores emitidos aquí, o sea, por nuestras empresas, por nuestras industrias afuera, así como traer también nuevas propuestas de inversión para nuestros inversionistas. Entonces, ahí empieza ya también una nueva era de irnos transnacionalmente. O sea, ahí como pasa ahora, yo les veo a los jovencitos que cogen el teléfono celular y dicen, me voy a comprar ahorita una acción de Yahoo, hacen clic y se compraron la acción de Yahoo.
Entonces sí es este tema de aprovechar lo que ya existe en este momento, que las entes de regulación tengan una apertura para poder ir haciendo cambios importantes. En el caso del mercado de valores, el onboarding tiene que ser digital. O sea, y siempre me acuerdo de uno de los directores de Sofabal que dice que debería ser tan básico como cuando yo transfiero dinero de mi cuenta de ahorros a mi cuenta corriente. O sea, un clic en el teléfono celular. Y en eso es lo que estamos actualmente enfocándonos para lograr dar ese giro de 180 grados del mercado. Qué interesante, Catalina. Usted ha dejado muchísimos mensajes subyacentes que esperamos que calen en la ciudadanía que nos ha visto y escuchado en este segmento de diálogo por I99. Y cuán importante es que se tome conciencia también a nivel de los entes regulatorios y del Poder Ejecutivo y del Legislativo para que vayan acorde a los tiempos, porque aquí no se trata de irnos a la moda o la novelería, simplemente es que estamos quedándonos rezagados del mundo moderno. Y no se trata solamente de adoptar legislaciones aparentemente nuevas, sino también generar espacios reales de crecimiento e intercambio. Catalina, nuevamente muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y compartir su experiencia con nosotros. A ustedes, amigos, los esperamos en una nueva entrega. En I99 hemos presentado su programa de opinión y noticia, Diálogo. Con la veracidad e imparcialidad que nos caracteriza. Diálogo. Escúchenos de lunes a viernes. Esto fue su programa de opinión, Diálogo. Porque siempre hay un momento para un diálogo.